Quedan 10 días para el plebiscito, queridos amigos, y quería dedicarle un pequeño capítulo de conversación a lo que está pasando en las redes sociales, ¿ah? Porque yo lamentablemente, ustedes conocen nuestra posición, yo soy un fiel partidario de la opción a favor de cara a diciembre, creo que hay distintas razones de distinta naturaleza para apoyar esa opción, hay razones de texto en el sentido de considerar que la propuesta es mejor que la constitución vigente y que por lo tanto genera innovaciones positivas para el futuro del país, hay razones a mi juicio también políticas para aprobar la propuesta el 17 de diciembre, pero lamentablemente he visto muchas veces en redes sociales, me parece importante darle un capítulo, algunas caricaturas, algunas consignas, algunas informaciones que no son adecuadas, incluso viniendo de personas de derecha, a las que uno podría tenerles estima o que uno podría haber apoyado en el pasado, y que hoy día simplemente repiten consignas, caricaturas, simplemente ciertas frases que son como máscaras, ¿no? Pero que si uno las va desengranando, si uno las va desmenuzando, de contenido tienen poco, de fondo tienen poco, sino que suelen ser más bien prejuicios, fantasmas, ideas preconcebidas, que cuando uno va al texto simplemente no existen, ¿ya? Y quiero ser bien claro, porque algunos han dicho con mucho ahínco que la propuesta constitucional convertiría a Chile en un Estado socialista. Y eso se ha dicho muchas veces, lo han repetido figuras relevantes, lo han repetido parlamentarios de derecha que se están oponiendo al texto constitucional. Y yo quiero ser muy claro en decir que quien sostenga que Chile se va a convertir en un Estado socialista con la propuesta del Consejo Constitucional, hay dos opciones. O es tremendamente ignorante respecto de lo que dice el texto o de los alcances de la propuesta constitucional, o bien simplemente por mala fe está tratando de infundir, de difundir en la discusión pública opiniones que no son verdad. Porque la verdad es que cuando uno va al texto, y es muy importante, cuando uno va a la propuesta y revisa los distintos preceptos, las distintas normas, los distintos artículos, las distintas instituciones que van conformando la organización política de la propuesta constitucional, uno se da cuenta que eso simplemente no tiene asidero en la realidad. Primero, algunos yo entiendo, porque yo comparto ese escepticismo, ven con malos ojos la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Yo fui muy crítico cuando en la negociación de este segundo acuerdo constitucional se planteó como uno de los 12 bordes de las famosas 12 bases la idea del Estado social y democrático de derecho. Y fui muy crítico de que lo incluyéramos como base, porque esa es una noción que tiene la izquierda respecto efectivamente a las relaciones entre el Estado y la persona humana, ¿no? El Estado social y democrático de derecho, a mi juicio, no podía formar parte de uno de los bordes porque no era una cuestión que fuese un mínimo para el proceso constituyente, por el contrario, la relación entre el Estado, la sociedad civil y las personas es una de las cuestiones que más distingue a la derecha y a la izquierda del debate público y por lo tanto, lo más razonable es que eso efectivamente estuviese en el marco del debate del Consejo Constitucional y no establecido como borde. Y fuimos críticos en su minuto. Y por lo tanto, el rol del Consejo Constitucional era precisamente tratar de articular eso que había quedado como borde. Chile es un Estado social y democrático de derecho, sin perjuicio de que ya venía bastante matizado porque aseguraba la provisión de derechos por instituciones públicas y privadas y al mismo tiempo establecía el principio de responsabilidad fiscal. El deber del Consejo Constitucional era ser capaz de articular esa declaración de Estado social y democrático de derecho con el resguardo a la libre iniciativa privada, vale decir, con la participación de las personas, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los privados libremente agrupados en la provisión de servicios públicos, en la provisión de ciertos derechos. Y eso está perfectamente logrado en el proyecto que estamos votando. Basta que usted ingrese al proyecto constitucional y revise en sus primeros artículos. Primero, para que ustedes se hagan una idea de cómo está presente la subsidiariedad en el proyecto constitucional. Primero, inmediatamente declarar que Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho y asegurar la provisión de bienes en instituciones públicas, privadas y la responsabilidad fiscal, inmediatamente se asegura, se resguarda la autonomía de las agrupaciones sociales para cumplir los fines que se propongan y se mandata al Estado a respetar los efectos que de esas agrupaciones se produzcan. Vale decir, se resguarda la autonomía de los cuerpos intermedios tal como está hoy día en la Constitución vigente, que es el pilar de la subsidiariedad. Se declara expresamente que el Estado está al servicio de la persona, vale decir, el principio de servicialidad del Estado, segundo componente fundamental de la subsidiariedad que también está presente en la Constitución vigente. Tercero, en los derechos, si se quiere, más importantes que tienen relación con la participación del Estado y en que el Estado podría tener un papel activo, vale decir, salud, educación y pensiones, se consagra expresamente, primero, que hay libertad de elección, vale decir que las familias pueden elegir dónde se educan sus hijos, y son ellos los llamados a ser los primeros agentes educadores. Se consagra expresamente la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. En materia de salud se consagra expresamente que van a haber instituciones públicas y privadas, con lo cual se echa por tierra el objetivo de la izquierda de estatizar el sistema de salud y pasarnos a todos a FONASA.
y se establece claramente que las personas pueden elegir. Y lo mismo ocurre en pensiones, donde se consagra la propiedad, la heredabilidad y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, pero además se consagra la libertad de los cotizantes para elegir si los administran su fondo una institución privada o una institución estatal, nuevamente dejando absolutamente marginada la opción fundacional de estatizar el sistema de pensiones como quería, por ejemplo, el presidente Boric. Entonces, tenemos servicialidad del Estado, tenemos autonomía de los cuerpos intermedios, tenemos derechos con libertad de elección con participación privada, pero además tenemos en materia empresarial, donde muchos han visto la subsidiariedad de la Constitución vigente, que es el actual 1921, en la propuesta, en el artículo 16, donde se consagra la participación empresarial del Estado, está claramente limitado que el Estado solo puede participar de actividades empresariales a través de una autorización por ley de quórum calificado y en las mismas condiciones que los particulares. Es decir, los elementos centrales que en la Constitución vigente han dado como consecuencia la noción de que el principio inspirador del texto es la subsidiariedad, están exactamente regulados en la propuesta constitucional. Por lo tanto, cuando usted vea, usted que nos está escuchando y que le gusta el análisis serio, que le gusta ir al fondo, que le gustan los contenidos, que no le gusta simplemente las caricaturas, cuando usted vea a un dirigente político, como algunos de los parlamentarios que lo han dicho, como algunos de los líderes de opinión que lo han dicho, que Chile se va a convertir en un Estado socialista por la propuesta constitucional, por favor invítelo a que argumente, a que fundamente cómo eso es así, a que explique con qué artículo se consagra la estatización, con qué artículo se consagra que se acaba la libertad de elección en salud, en qué artículo se niega la posibilidad de elegir quién te administra tu fondo de pensiones, en qué artículo se niega la posibilidad de que sea el Estado el que controle la educación de los chilenos y no los padres los que eligen. Eso no es verdad. Y la invitación, nuevamente, queridos amigos, vamos a estar conversando cómo se ha dado la campaña con Alejandro San Francisco en pocos minutos, es precisamente a tener un debate de contenido, a tener un debate desde la verdad, a tener un debate desde el texto y no simplemente a caer en personas que confirmando sus propios prejuicios o otros simplemente por iniciativas personales, por cálculos individualistas y proyectos personales, están oponiéndose con razones que no tienen ningún asidero en la realidad y que simplemente no están presentes en la propuesta constitucional.